historia. Célebre por ser el autor del aforismo "Nada surge de la nada", Parménides nace alrededor del año 515 a.C. y muere en el año 445 a.C. Filósofo griego de Elea en el sur de Italia, fundador del eleatismo, una de las principales escuelas presocráticas del pensamiento griego. Su doctrina general se ha construido diligentemente a partir de los escasos fragmentos conservados de su obra principal, una larga composición en verso de 3 partes titulada Sobre la naturaleza. Parménides sostenía que la multiplicidad de las cosas existentes, sus formas cambiantes y su movimiento no son más que una apariencia de una única realidad eterna, el ser, dando lugar así al principio parmenideo de que todo es uno. Por haber introducido el método de basar las afirmaciones sobre las apariencias en un concepto lógico del ser, se le considera uno de los fundadores de la metafísica. En contexto. En el siglo VI a.C., Pitágoras considera que el fundamento del cosmos no es una sustancia, sino una estructura matemática. Hacia el 500 a.C., Heráclito afirma que todo está en estado de flujo. El pensador. Las ideas de Parménides marcan un punto de inflexión en la filosofía griega. Influenciado por el pensamiento lógico y científico de Pitágoras, Parménides emplea el razonamiento deductivo en un intento de desvelar la verdadera naturaleza física del mundo. Sus investigaciones le llevan a adoptar un punto de vista opuesto al de Heráclito. De la premisa de que algo existe Parménides deduce que tampoco puede no existir, no es, ya que ello implicaría una contradicción lógica. Se deduce, por tanto, que un estado de nada existente es imposible, no puede haber vacío. Por lo tanto, algo no puede surgir de la nada, sino que debe haber existido siempre de alguna forma. Esta forma permanente no puede cambiar porque algo que es permanente no puede transformarse en otra cosa sin dejar de ser permanente. El cambio fundamental es, por tanto, imposible. Parménides concluye a partir de este patrón de pensamiento que todo lo que es real debe ser eterno e inmutable y debe tener una unidad indivisible. Todo es uno. Y lo que es más importante para los filósofos posteriores es que Parménides demuestra con su proceso de razonamiento que nuestra percepción del mundo es defectuosa y está llena de contradicciones. Parece que experimentamos el cambio y, sin embargo, nuestra razón nos dice que el cambio es imposible. La única conclusión a la que podemos llegar es que nunca podemos fiarnos de la experiencia que nos transmiten nuestros sentidos. El legado. A finales del siglo V a.C., Zenón de Elea presenta sus paradojas para demostrar la naturaleza ilusoria de nuestra experiencia. Hacia el 400 a.C., Demócrito y Leucipo afirman que el cosmos está compuesto de átomos en el vacío. A finales del siglo IV a.C., Platón presenta su teoría de las formas, afirmando que las ideas abstractas son la forma más elevada de la realidad. En 1927, Martin Heidegger escribe Ser y Tiempo, reavivando la cuestión del sentido del ser. Dato curioso. Su única obra escrita es un poema titulado supuestamente La Casa de la Noche y el Día. Solo se conservan algunos fragmentos. En su poema, Parménides prescribe 2 visiones de la realidad. La primera, la vía de la aletheia o verdad, describe cómo toda la realidad es una, el cambio es imposible y la existencia es atemporal y uniforme.
La segunda, la vía de la doxa u opinión, describe el mundo de las apariencias en el que las facultades sensoriales conducen a concepciones que son falsas y engañosas. El pensamiento de Parménides, que se ubica en la metafísica desde el enfoque conocido como monismo, puede resumirse como todo es uno. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Por qué creerías que es o no posible justificar el cambio a partir de lo experimentado? Déjame la respuesta en los comentarios y gracias por tu atenta participación.